buenos días. Hoy voy a hablar, como comenté en vídeos anteriores, del gobierno de Felipe González y la consolidación de la democracia en los gobiernos. ¿Vale? Vamos a hacer un poco de recorrido histórico entre los años 82 y 96, que duran los 4 gobiernos de Felipe González, divididos entre el año 82 y 86. El primero lo vamos a dividir vamos a hacer un balance de los 4 gobiernos, el 82-86, 86-89, si mal no recuerdo, 89-92 y el último 92-96. Bien, en líneas generales, se consolida la democracia, queda lejos ya el 23F y se consolida la democracia, ¿vale? Hay una alternancia como forma democrática de gobierno ya establecida, ya de una forma más tranquila, una alternancia a la derecha, a la izquierda, sin un trastorno, que vuelve a suceder en el año 96, ¿vale? Son los años de la liberalización económica, sobre todo en este primer gobierno socialista. Año de la liberalización económica y de los ajustes necesarios. Digo sobre todo porque fue sorprendente que el Partido Socialista en el año 1982 pues llegó con un programa de gobierno y en esa misma legislatura ya puso en marcha toda una serie de medidas liberalizadoras encaminadas a entrar a converger con la Comunidad Económica Europea. Fueron los años de reconversión industrial de la industria pesada del norte, los astilleros y demás. Al mismo tiempo, y en honor a la verdad, se desarrolla un estado de bienestar. Intentaban converger al modo de las socialdemocracias europeas, un estado de bienestar en torno a la generación de pensiones, educación pública, sanidad universal y demás. Todo ese programa se llevó a cabo en estas 4 legislaturas. Y se llevó a cabo también algo muy importante que tiene que ver, que está enlazado con todo esto, que es la proyección internacional. La proyección exterior, la incorporación a la OTAN y a la CEE, Comunidad Económica Europea. Estos fueron los grandes parámetros, digamos, el balance positivo de estas 4 legislaturas. Luego, en el terreno de lo negativo, asistimos durante todos estos 13 años de gobierno socialista a un incremento de los niveles de paro, de desempleo. Por ejemplo, se convierte en un problema estructural, ¿vale? Un aumento de la corrupción muy importante, que empezó a surgir ya al poco tiempo de llegar al gobierno en el año 82, y fue la causa principal de la derrota en el año 96. Y si esta no se sucedió antes, porque en España no estábamos acostumbrados a conocer los niveles de corrupción. La prensa hizo un trabajo como debería hacer, como corresponde en su labor de airear todo lo que se iba conociendo, y luego los juzgados también dieron la sensación de impunidad, de falta de impunidad con los grandes políticos, y que algunos acabaron en la cárcel. Y otro de los grandes asuntos de este primer gobierno fue la constitución de GAL, ¿vale? Los grupos armados de liberación, que al margen del Estado de Derecho, constituyeron una especie de grupos paramilitares o algo así para luchar contra el terrorismo de ETA, a su vez con un terrorismo de Estado. Bien, pues seguimos
avanzando con estos 13 años. Estos son los parámetros generales. Y ahora voy a hablar de la primera legislatura. La primera legislatura. Vamos a verla en el terreno de lo particular de estos primeros años, del 82 al 86. Bien, 82-86. Y en este primer gobierno hay un extraordinario apoyo electoral, 202 escaños, el PSOE. La Coalición Popular de Fraga es el principal partido de la oposición. Y luego el PC más UCD más el CDS, que es el intento de tras disgregarse la UCD, tras disolverse prácticamente. Bueno, se presentaron a estas primeras elecciones, fueron 9 o 10 escaños, no sé exactamente. El CDS fue un intento de reconstrucción del centro democrático, consiguieron 2 escaños nada más. El PC consiguió 4, y luego los nacionalistas igual, en su línea. 6-7, el PNV, Convergencia y Unión, bueno, los principales partidos nacionalistas. El caso es que consiguió mayoría absoluta el Partido Socialista. Con este extraordinario apoyo, esta mayoría absoluta, ¿qué hizo el Partido Socialista? Bueno, pues lo primero que llevó a cabo fue un viraje hacia el centro, ¿vale? Hacia el centro. De la izquierda, desde la izquierda hacia el centro. ¿Y para qué? Para conseguir entrar en la Comunidad Económica Europea, en la OTAN, ¿no? Para este reconocimiento internacional y sobre todo para actualizar la economía, ¿vale? Llevando a cabo un programa de liberalización que le exigían desde la Comunidad Europea. Bien, este viraje hacia el centro no es algo que se produjera en el año 82, sino que se viene produciendo desde el año 1976. En los distintos congresos se habla ya, se va abandonando poco a poco las teorías o los principios marxistas del Partido Socialista, ¿vale? Se va intentando buscar la convergencia, la homologación con la socialdemocracia europea, Alemania, Francia y demás. Bien, en segundo lugar hay que hablar de la conexión, la extraordinaria conexión de este personaje, el presidente del gobierno, Felipe González, un altísimo carisma. Fue un presidente que gran parte del éxito del Partido Socialista se lo deben a una trabajada imagen carismática, una imagen muy moderada también, que consiguió atraerse a muchos votantes de la antigua Unión del Centro Democrático, del Partido Comunista de España, es decir, aglutinó en torno a él al centro, a la izquierda e incluso algunos conservadores moderados. Bien, consiguió llevar a cabo un gobierno joven, para modernizar y para llevar a cabo este programa de actualizaciones económicas y sociales. Y se produjo un hecho a partir de este año 82, tanto el PSOE se divide de la Unión General de Trabajadores del sindicato, que sigue siéndolo hoy en día, sindicato afín al Partido Socialista, pero en estos años hay una clara división entre el Partido Socialista y la UGT, que cogen caminos distintos.
culminando esta, que ya veremos más adelante, la huelga general. La huelga general del año 89. Bien. ¿Qué más características de este primer gobierno socialista del año 82, con esa mayoría absolutísima en el Parlamento? Bueno, pues en lo económico, como hemos hablado, asistimos a ya la socialdemocracia, la liberalización económica, socialdemocracia, liberalización económica, un panorama económico internacional muy adverso, liberalización. Esta palabra hay que asociarla a los gobiernos del PSOE de Felipe González. ¿Vale? Liberalización. Panorama internacional económico adverso. Bien. Esto le acarreó críticas desde la izquierda, y bueno, para contrarrestar esto un poco y para también homologarse a las socialdemocracias, llevó a cabo un programa de lo que se llamaba de bienestar, programa de bienestar social, que consistía en una generalización de las pensiones, haciéndolas estas universales, seguros de desempleo, bien, sanidad, educación. Todo esto en estos primeros años, aunque recibía las críticas de la izquierda, pero bueno, la gente, digamos, el pueblo, los votantes lo apoyaron, como demostraron las siguientes elecciones, ¿vale? Lo apoya el electorado. Sobre todo el gran éxito de la entrada en la Comunidad Económica Europea, que veremos más adelante. En estos primeros años se huye al contrario, liberalización sí, nacionalizaciones no, al contrario, empiezan las privatizaciones, ¿vale? Privatizaciones y cierres, nacionalizaciones no. ¿Vale? Y hay una combinación de liberalismo económico y gasto social, ¿vale? Entonces, bueno, voy a borrar todo esto. Liberalización más gasto social. Gasto social igual a socialdemocracia, ¿vale? Socialdemocracia. Esto es la socialdemocracia, lo que pretendían llevar a cabo. Seguimos. Personajes claves dentro de estos primeros años de gobierno socialista, pues fueron el ministro Solchaga, artífice de las liberalizaciones y de las reconversiones industriales, el ministro Boyer, ¿vale?, de Hacienda y Economía, que te pego, leche, ese. Por si alguien no recuerda esa famosa imagen de Ruiz Mateos, que fue uno de los afectados por las expropiaciones y bueno, una serie de historias que se mezclaron también con la prensa del corazón, bueno, unas cosas bastante rocambolescas. En fin, seguimos con lo que nos incumbe. Solchaga llevó a cabo las reconversiones industriales, la liberalización del sector público, y Boyer llevó a cabo una reforma bancaria
¿vale? Y un ajuste del gasto. Llevaron a cabo también programas de ajuste, ¿vale? Aunque hubo gasto social, este empezó a ser ajustado. Ajustes. ¿Qué conllevó? Que empezó a recibir críticas desde la izquierda. De la izquierda, los sindicatos eran prácticamente los opositores, porque en el Parlamento quedaba muy poco de izquierda, a la izquierda del PSOE. El PC había conseguido cuatro escaños nada más, y bueno, todo un grupo por ahí de tinte local nacionalista, poco más. ¿Y de dónde recibió la principal oposición en estos años? Pues la principal oposición vino desde la Iglesia, porque la derecha estaba sin fuerza también, desde la Iglesia. La Iglesia fue el principal opositor del gobierno, del primer gobierno Felipe González. Divorcio, aborto y la ley orgánica de educación. Ley orgánica de educación, la LODE. Ley orgánica del derecho a la educación. Estos tres asuntos que la Iglesia veía como ofensivos, las reformas que llevó a cabo el Partido Socialista, y la Iglesia los veía como ofensivos. Entendía que el divorcio, lo que eso no podía existir en un país mayoritariamente católico. El aborto, por supuesto que no, a día de hoy están todavía con este asunto, que además ha vuelto a tener fuerza. Parecía que era algo que ya estaba más o menos asentado como un derecho de la mujer y demás, y bueno, pues la Iglesia y los grupos más conservadores siguen haciendo un caballo de batalla en este asunto. Y la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, ¿qué es lo que peligraba ahí para la Iglesia? Pues peligraba su exclusividad, ¿vale? Hasta entonces, aunque había cierta educación pública, pero la mayoría de la educación estaba en manos de la Iglesia, ¿vale? Además ellos eran los que elaboraban los programas y demás. ¿Qué hizo el PSOE? Los conciertos, ¿vale? Para no enfadar demasiado a la Iglesia, llevó a cabo los conciertos vigentes hoy en día con más fuerza, aunque reforzó la educación pública y los programas, los currículum educativos y demás, intentando poco a poco que la religión tuviera cada vez menos peso. El asunto de fondo era el peligro del negocio de la educación, que estaba en gran parte en manos de la Iglesia. Para ello, bueno, sacó un híbrido para conjugar el derecho a la educación, para que no enfadar demasiado a la Iglesia Católica con su educación, con su estructura educativa, ¿bien? Y para garantizar el derecho a la educación de todo el mundo, acudiendo a colegios concertados, públicos o privados, que hoy en día sigue vigente. Bien, esto fue el principal opositor, la Iglesia. Divorcio, aborto, ley orgánica, el derecho a la educación. Estos primeros años, Boyer, Solchaga, liberalización económica, gasto social y privatizaciones, y también ajuste social, que empezó a llevarse a cabo por parte de Solchaga, y oposición de los sindicatos, que empezaban a moverse, en contra de todo esto que pretendían llevar a cabo, principalmente los ministros Solchaga y Boyer. Comunidad Europea y OTAN, los dos grandes asuntos internacionales que ocuparon al gobierno de Felipe González. Bien, la integración en la Comunidad Económica Europea se da el 1 del 1 del 86. España y Portugal, nuevos miembros de la Comunidad Económica Europea, firmado por el ministro de Exteriores Fernando Morán, un personaje de gran
altura política y de gran capacidad de diplomacia en la diplomacia internacional. Fernando Morán. Bien. Se consolida con la entrada a la Comunidad Económica Europea, se consolida la democracia, ¿vale? Es un gran salto. Francia no estaba muy de acuerdo, Alemania sí, bien. Esto recordamos la oposición de Francia por sus propios intereses económicos, sobre todo en la agricultura, bien. Y esto se llevó a cabo con un largo periodo de transición, con adaptación de la producción agrícola, muy importante en la España de aquella época, y con las reconversiones industriales que ya habían aparecido, ¿vale? Política agrícola y reconversión. Reconversión industrial. De cierta manera, el entrar a la Comunidad Europea había que asumir las PEC, las políticas agrarias comunes, las PAC, perdón, política agraria común, había que asumirla. Para ello, pues bueno, había que hacer una reconversión agrícola. Digamos que España se tenía que especializar en ciertos productos y tenía que abandonar directamente otros, como la producción láctea, ¿vale? A cambio de potenciar el olivo, por ejemplo. Esto lo digo así un poco a voleo, pero a cambio de potenciar más olivo y menos producción láctea, por ejemplo. Fue una época de grandes protestas también de los agricultores, que no entendían cómo tenían que asumir un sistema de cuotas y que no podían producir más, y lo que producían de más, además algo que era un poco absurdo. Lo que se producía además había que tirarlo, no se podía comercializar. Bien, pero es lo que se había firmado con la entrada y lo que estaba previsto en el periodo transitorio para entrar en la Comunidad Económica Europea en el año 86. Y por otro lado, la reconversión industrial, ya sabemos lo que pasó, ¿vale? Empezaron en el año 82 Solchaga y Boyer a llevarla a cabo, sobre todo el ministro Solchaga, con el desmantelamiento de la industria pesada, los altos hornos de Vizcaya, los astilleros asturianos y demás. Todo fue desmantelado porque España no podía fabricar, por entrar a la Comunidad Económica Europea, no podía dedicarse a fabricar, tenía que asumir un coste industrial. España era un país que había conseguido unas altas cotas de industrialización y bastante especializado llevaba ya desde finales del siglo XIX con la producción de hierro y los altos hornos y demás, y de astilleros también, y todo eso tuvo que darlo de lado con la entrada a la Comunidad Económica Europea, que tuvo otras compensaciones a medio plazo, fueron beneficiosas, pero que en principio supusieron algo traumático también. Hubo despidos masivos de muchos trabajadores que se dedicaban a las industrias pesadas, que trabajaban en la industria pesada y que no tenían posibilidad ya de reincorporarse al mercado de trabajo. Fueron épocas de mucho sufrimiento también para muchos trabajadores. Otro de los asuntos internacionales fue la entrada en la OTAN. También no estuvo exenta de grandes polémicas, porque en el año 1981 el PSOE llevó a cabo una dura campaña por el no a la OTAN, no a la entrada a la OTAN, no OTAN no va a ser fuera. Y en el año 82 asumió un referéndum, ¿vale? Defendiendo el sí, ¿vale? Defendiendo el sí a la OTAN. Pero era el otro pago que había que realizar, integrarse militarmente en las estructuras internacionales de la OTAN para entrar en la Comunidad Económica Europea. Bien, esto también tuvo un gran coste, sobre todo de credibilidad por parte de una gran masa de votantes, de ciudadanos que habían apoyado al Partido Socialista y que no daban crédito a que
El PSOE hubiera pasado de hacer una gran campaña de OTAN no y en un año hubiera pasado a defender la OTAN sí. Es el juego del tira y afloja y a veces hay que tragar en geopolítica, en política internacional, a veces hay que tragar con muchos asuntos para conseguir, digamos, otros bienes mejores a medio plazo. No hago una valoración, hago una descripción. ¿Vale? Los historiadores describimos e intentamos interpretar el pasado. Yo no voy a hacer aquí valoraciones personales en ningún momento. ¿Vale? Lo que digo son interpretaciones. Bien. Reforma militar para entrar en la OTAN, referéndum de la OTAN, el PSOE pasó de la OTAN no a la OTAN sí, integración en la Comunidad Económica Europea en el año 86 y demás. Bien. La nueva democracia, ya con respecto a la Comunidad Económica Europea, es un asunto que ocupaba desde hace muchos años a España. Dentro del franquismo ya se estaba intentando integrarse en las estructuras de la Unión Europea, que estos no aceptaban por la falta de democracia en España, que era un asunto irrenunciable. ¿Vale? Era indispensable que España asumiera un sistema democrático occidental, ¿vale? Democracias liberales, y que renunciara al movimiento, al franquismo. En cuanto a la reforma militar, había que llevar a cabo una modernización del ejército para que éste pudiera participar en misiones militares internacionales dentro de la OTAN. Narcís Serra, otro de los grandes personajes de esta época, es la primera vez que un civil se pone al servicio del Ministerio de Defensa. Esto supuso un gran cambio, que ya a partir de entonces se vio como normal, era lo normal, ¿vale? La reforma de Gutiérrez Mellado en el año 80 ya permitió que estos cambios se dieran, ¿vale? Convirtiendo a la JOGEM en un órgano asesor, ¿vale? Hasta entonces la JOGEM, las juntas del Estado Mayor o algo así, no sé exactamente qué significan las siglas, pero es un organismo militar que tenía poder decisorio y pasó a tener poder consultivo, ¿vale? Dejó de tener poder decisorio, pasó a ser un órgano consultivo en asuntos militares, ¿vale? Es una de las grandes reformas de Gutiérrez Mellado, el militar, general, teniente general creo que era, o algo así, Gutiérrez Mellado de la Unión de Centro Democrático. Bien, seguimos adelante. España en el mundo. Tenemos al gran ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Morán, ¿vale? Un gran diplomático que consiguió unos grandes logros en el terreno de lo internacional, actualizando España, poniéndolo al nivel de otras potencias europeas en cuanto a participación en las estructuras supranacionales. Con América del Sur, pues llevó a cabo un programa de cooperación al desarrollo y consiguió que España fuera la bisagra entre Europa y América del Sur, ¿vale? Era el interlocutor, digamos, por cuestiones de afinidad histórica, fue por lo que España asumió ese importante papel de bisagra tanto en asuntos sociales, políticos, económicos y demás. España siempre estaba entre Occidente y América del Sur, ¿vale? España, el gran interlocutor de España. Luego tenemos con Marruecos un tratado de amistad en el año 1991, ¿vale? Ya muy avanzados los gobiernos socialistas. En el tercer gobierno socialista de Felipe González consiguió llevar a cabo un tratado de amistad con Marruecos, con el que siempre ha habido unas relaciones muy tensas.
dado que el protectorado de Marruecos, el asunto del protectorado, realmente nunca resuelto. La Marcha Verde del año 1975, el Sahara, una provincia española que oficialmente a día de hoy sigue siéndolo en cuanto a derecho internacional. Nunca se ha derogado ese asunto. Y con Oriente Medio, con respecto a Oriente Medio, se consiguió que España organizara la conferencia de paz. Oriente Medio, otro de los grandes asuntos geoestratégicos del mundo, pues España organizó la conferencia de paz de Madrid, la conferencia de Madrid, ¿vale? Conferencia de Madrid. En Europa, ¿qué tenemos en Europa? Pues en Europa tenemos el asunto de la unificación, con el desmoronamiento del bloque oriental de Europa, del bloque comunista. Se abría un gran asunto que es Alemania. Alemania y la unificación, ¿vale? La República Democrática Alemana, que era la parte comunista de Alemania, y la República Federal de Alemania. Felipe González siempre fue partidario de la unificación. Fue de los primeros presidentes que se mostró partidario a la reunificación, ¿vale? Luego tenemos otro de los grandes asuntos en los años 90, que son las guerras de los Balcanes, el asunto de Yugoslavia. El proceso histórico de la guerra de los Balcanes. En términos históricos, en términos sociales y económicos, fue desastroso, fue una sangría humana con consecuencias tremendas, tanto para la propia Yugoslavia como para Europa en general, ya que hacía muchos años que no se producía una guerra de estas características en Europa. En el asunto de Yugoslavia, España tuvo un papel relevante. Bien. Esto pilló Javier Solana, ministro socialista, cuando dejó el ministerio de... Javier Solana fue ministro de Educación y ministro de Asuntos Exteriores, creo recordar, y cuando lo dejó pasó a ser secretario general de la OTAN. Fue el secretario general de la OTAN. Y España tuvo un papel muy relevante en Yugoslavia en la participación de los cascos azules de la Organización de Naciones Unidas en Bosnia, ¿vale? Tuvo mucha presencia. Vale, aquí fue, digamos, la primera vez que España participó en misiones internacionales militares con gran relevancia, con gran proyección, donde se demostró que el ejército había conseguido una elevada tasa de modernización, ¿vale? Tuvo esa capacidad y demostró que estuvo a la altura de las circunstancias. No sé si a día de hoy todavía queda alguna pequeña misión militar al calor de la Organización de Naciones Unidas, todavía separando zonas que pudieran entrar en conflicto y bueno, intentando estabilizar aquello, aunque ya han dado un paso después de 92, 2002, casi 20 años, ¿no? Casi 20 años del fin de la guerra de los Balcanes. Bueno, pues aquella zona se está reactivando y están llegando a conseguir. Ya ha pasado una generación y bueno, la siguiente generación está intentando mirar hacia el futuro. Es un asunto que a mí personalmente como historiador me gusta mucho. Me gustaría dedicarle una parte de mis estudios, si tengo opción de ello, al asunto de Yugoslavia. Triste, es un asunto, a mí me da mucha tristeza, porque era un país dentro bueno, voy a abrir un pequeño paréntesis aquí, ¿vale? Secretario General de la OTAN, Javier Solana, en el año 1995, ya al final del gobierno, de los gobiernos socialistas de Felipe González.
Aquí voy a abrir un pequeño paréntesis y voy a hacer una reflexión al hilo de Yugoslavia. Bien, un país socialista, ¿vale? del ámbito de los países socialistas de Europa, del otro lado del telón de acero, de la Europa oriental, pero que siempre mantuvo una propia posición. Estuvo al margen de la Unión Soviética, le conllevó no pocos problemas con esta, pero sí que consiguió llevar a cabo un socialismo peculiar, con ciertos tintes con bastante desarrollo social, bastante desarrollo económico y con unas buenas relaciones con Occidente. Era el país, digamos, más poco socialista dentro de los socialistas, por llamarlo de alguna manera. Es un país que siempre, como corazón de Europa, siempre ha estado en el centro de muchas grandes batallas militares, batallas políticas, batallas económicas, y es un país formado por grandes realidades étnicas. Están y también entidades nacionales. Están los serbios que eran Serbia, los más prosoviéticos, digamos, los más orientalizados. Están los croatas, los bosnios. Bosnia, que a su vez tiene elementos croatas, serbios, y bueno, estaban los eslovenios, estaban los macedonios, estaban los kosovos, albano-kosovares, bien, albanios, están en Kosovo, son mayoritarios, que es una región a su vez de Serbia. Con lo cual esto es un puzzle de etnias, religiones, nacionalidades, lenguas, culturas, increíble, pero que habían conseguido, esto fue un logro de Tito, había conseguido Tito, el mariscal Tito, había conseguido unificarlo, ¿vale? Yugoslavia. Bien, dicho esto, este paréntesis, el que hablaré en profundidad en algún otro vídeo, voy a hablar de el estado de las autonomías y la política antiterrorista del Partido Socialista. El estado de las autonomías se desarrolla, bueno, que venía de antes, desde la Constitución de 1978, donde se reconoce el derecho a desarrollar estatutos de autonomía, bien, con competencias propias, en un estado autonómico, lo más parecido a un estado monárquico federal, ¿vale? Una república federal, pero monarquía. Pues se inventó esto de las autonomías, para dar respuesta sobre todo a las nacionalidades históricas dentro de España, que son Cataluña y el País Vasco, más Navarra. Bien, estos son las nacionalidades históricas dentro de España. Bien, pues para dar respuesta sobre todo a los anhelos de autonomía de estas dos regiones de España, de estos dos territorios históricos, se inventa el Estado de las Autonomías, reconocido en la Constitución del año 78. En el año 1981 hay un pacto UCD más PSOE para dar respuesta, para poner en marcha el Estado de las Autonomías. Bien, en el año 82, en el año 1982, se produce un doble reto, que era satisfacer las aspiraciones de Cataluña y del País Vasco, y qué marco se le otorga al resto de autonomías, ¿vale? A estas estaba claro que había que darles autonomía para
asentar la democracia en España, porque fue uno de los puntos de fricción principal dentro de los años de la República y de la guerra civil, y de antes también. Siempre han estado con sus propias reivindicaciones. El PNV a finales del siglo XIX, ¿vale? Y aquí pues todos los partidos catalanistas, ¿vale? Desde... no me salen ahora, disculpad. Bueno, una serie a finales del siglo XIX, ¿vale? En el año 83 se completa el sistema autonómico. Se completa. En el año 82 se organiza, ¿vale? Sobre todo para dar respuesta a eso. 81, pacto UCD-PSOE, 82 se organiza, ya con la victoria del PSOE, 83 se completa el sistema autonómico con la aprobación de los últimos estatutos, ¿vale? Constituyendo 17 comunidades autónomas y 2 entidades autonómicas que son Ceuta y Melilla. La ciudad de Ceuta y la ciudad de Melilla. Tiene estatutos propios, pero tiene unas características peculiares por ser ciudades, fuera de lo que es, digamos, ya en territorio geográficamente africano, ¿vale? Las dos ciudades autonómicas, Ceuta y Melilla. Hubo una serie de recursos al Tribunal Constitucional y demás, ¿vale? En el año 1992, ¿vale? En el año 1992, bueno, esto lo explico, que no me cogen ya más cosas ahí. Hay una tendencia a igualar las competencias con la Ley Orgánica de Transferencias. Ley Orgánica de Transferencias del año 92, ¿vale? Para igualar. Esto produjo también un efecto al igualar a todas las comunidades autónomas en Cataluña y en el País Vasco, que radicalizaron sus posturas. Por delante, ¿vale? En Euskadi, un dato muy importante, en Euskadi, para ver cómo ha evolucionado el asunto y para ver en el año 2020, en el que estamos ahora, por qué estamos en la situación que estamos. En el año 83, 84, 85 y demás, mientras estaba asentando el Estado autonómico, en Cataluña había un 10% de independentistas, y en Euskadi en torno al 25%. Hoy en día es mucho más elevado ese apoyo a la independencia de estos territorios. Bien. Se producen, como no, una serie de controversias. Siempre hay asuntos económicos, siempre están de fondo, ¿vale? El tema de la financiación autonómica, cómo se paga, qué transferencias se pagan por parte del Estado, qué transferencias se dejan de pagar, qué aportaciones hacen y qué compensaciones tienen. Los tiras y aflojas económicos, bueno, que se han intentado siempre solucionar, pero siempre van surgiendo nuevos. Y hay un apoyo masivo de los ciudadanos a este proceso autonómico. En ese momento el apoyo a las autonomías era masivo. Hoy en día está cambiando las cosas mucho, con otros problemas que se mezclan y demás, y están siendo un foco del Estado autonómico, está siendo un foco de ataques por parte de algunos sectores, aunque también un poco con la boca pequeña, porque todos los partidos políticos tienen en mayor o menor medida participación en las autonomías, en su gestión, ¿vale? En cuanto a la política antiterrorista, muy importante, porque en España tenemos el grave problema del terrorismo de ETA. El terrorismo de Grapo también existió. Este se fue diluyendo con el tiempo, pero el terrorismo de ETA ha estado presente hasta hoy en día, prácticamente hasta hace 3-4 años que se disolvió la organización disuelta. Es un asunto muy doloroso para España, pero del que hay que hablar con perspectiva histórica. Yo estoy aquí para interpretar la historia y no para hacer juicios de valor. Evidentemente aquí poco de juicio de valor se puede hacer, porque ETA asesinaba.
A partir de ahí ya está todo dicho prácticamente, ¿vale? Asesinaba a diestro y siniestro. Empezaron sus campañas en la época del franquismo, en la transición, fueron encreciendo, ¿vale? Fueron encreciendo, militares, fueron sus primeros objetivos, militares, policías, pero luego ya empezaron con los políticos, de derechas, de izquierda, del PSOE, y también contra población civil y demás. Fue un asunto de Estado, pero que también tuvo muchas repercusiones políticas, y bueno, se ha estado también tratando y utilizando de una manera o de otra, y bueno, todavía a día de hoy es un asunto que levanta ampollas o que se utiliza de una forma más o menos partidista. El caso es que la historia de la política antiterrorista, que es lo que nos ocupa, entre los años 79 y 80, por ejemplo, hubo unos 80 asesinatos por año. Hubo un descenso del apoyo social a ETA, progresivo también. A medida que los asesinatos iban subiendo, el apoyo iba bajando. El apoyo social iba en descenso dentro del País Vasco y de Cataluña principalmente. La política antiterrorista tuvo también su página oscura, que fue el GAL, la creación de los GAL, del Grupo Antiterrorista de Liberación, por parte de las propias instancias del Estado. La propia estructura del Estado creó el Grupo GAL. Yo no sé si fue un intento desesperado por acabar con ello, no lo sé. Eso merece una página histórica aparte y hay que hacer mucho estudio. Recordamos al ministro Barrio Nuevo, los fondos reservados que se utilizaron y demás. Bien, Barrio Nuevo estuvo en la cárcel. En el año 88 se produjo un importante pacto, el pacto antiterrorista de Ajuria Enea, en el año 1988. Pacto de Ajuria Enea. Bien, entre el PSOE y el PNV. Para incrementar la lucha antiterrorista con la democracia, vaya. También se produjo a partir de este año un aumento de la cooperación francesa, muy clave. François Mitterrand dijo que basta ya de dar refugio en Francia, de que fuera un sitio donde se podían refugiar los terroristas de ETA. Y otro hito importante fue la participación del brazo político de ETA, Herri Batasuna, ¿vale? Empezó a participar en las elecciones generales, Antes no participaba y luego ya empezó a participar. Bien, pasamos a la política económica y la política social de estos 4 gobiernos del Partido Socialista. La expansión económica y el estado de bienestar tienen unos antecedentes con la entrada en la Comunidad Económica Europea, que produjo la CEE, que produjo igual ajustes. Bien, las razones de la expansión entre los años 86 y los años 92 hubo una expansión evidente económica. Expansión económica.
que se produjo por la recuperación de los beneficios. Operación de los beneficios empresariales de las grandes empresas. La inversión extranjera. Inversión y la privatización de empresas públicas que claro, la privatización dio dinero a las arcas públicas. Telefónica y demás. Son empresas muy rentables, pero que en su día a venderlas pues produjeron que la bolsa tributaria o la bolsa del Estado pues se inflama. Bien. Consecuencias de estos años de expansión. Tras los primeros años de ajuste, entre el 82 y el 86, la expansión dio lugar a que hubiera una mayor recuperación del retraso que se llevaba con respecto a la Unión Europea, una mayor convergencia que se llamaba en aquella época. Aunque esto dio lugar también a un paro que se estabilizaba en España, digamos que se convertía en estructural, una precariedad laboral también que se convertía en estructural y una desregularización del mercado de trabajo que se llamaba. Otros lo llaman desregularización en términos liberales, en terminología más de izquierda se dice pérdida de derechos laborales. Y una dualidad entre la liberalización económica y las privatizaciones, iban de la mano, una cosa lleva a la otra, y el aumento de la presión fiscal y el aumento del gasto social que conllevaban. Todo esto, todas estas políticas de liberalización económica, de privatización, de desregularización del mercado laboral, pérdida de derechos laborales, precariedad y demás, dio lugar a que en el año 1988 los sindicatos, que eran los principales opositores a la política económica y social del gobierno, plantearan y llevaran a cabo una huelga general, la primera huelga general del Partido Socialista que gobernaba desde el año 82. Eran los principales opositores, ¿vale? Fue una huelga general con un éxito arrollador. Tuvo un éxito arrollador y en ella había unas reivindicaciones muy claras, que es una recuperación del poder adquisitivo, del salario y de la pensión, de los salarios y de las pensiones. ¿Qué provocó la huelga general? Tuvo un gran protagonismo la UGT porque se posicionó totalmente en contra del que había sido su organización política, de la que habían participado y en la que estaban mezclados miembros del Partido Socialista, del UGT. Casi toda la gente del UGT tenía el carnet del Partido Socialista, había miembros del gobierno que habían sido dirigentes del UGT y a la inversa. ¿Y qué provocó esto? Comisiones Obreras también tuvo una gran importancia. Esto provocó lo que se viene a llamar el giro social, el aumento entre la brecha de UGT y el PSOE, más otros sindicatos, más COCO y demás. Esto provocó un giro, la Unión Sindical Obrera, el tercer sindicato, un giro social del PSOE, del gobierno, apoyado por el PSOE, ¿vale? Luego el giro social. Consiguieron un aumento de los salarios y de las pensiones.
aumento de los salarios y de las pensiones, que dio lugar a su vez a un aumento de la inflación que había que controlar. Pero bueno, en primer lugar llegaron a este acuerdo y se subieron los salarios y las pensiones. La crisis del año 92, esto fue en el año 88. En el año 92 íbamos avanzando ya hacia los últimos gobiernos del Partido Socialista antes de la victoria del Partido Popular por la mínima en el año 96. En el año 92, ¿qué se produjo? Una crisis del sistema monetario europeo que afectó a España. España afectaba desde el año 1989. Sistema monetario europeo. Bien, las empresas españolas descendieron en competitividad, con una alta tasa de inflación, la peseta, con una cotización excesiva, no se correspondía con la realidad y la economía española entró en recesión. Economía en recesión. Tras muchos años, bueno, tras unos cuantos años de expansión, recesión. Paro, precariedad, etcétera, etcétera. La economía española entra en recesión. Devaluaciones, la respuesta fueron devaluaciones para aumentar la competitividad en el exterior. Devaluación es una política económica que se lleva a cabo en muchos momentos. Y en el año 94 se reanuda el crecimiento económico. En el año 94. Bien. Para terminar, hay que hablar de la legislatura de la crispación. Interesante periodo en el que la corrupción, de la que hemos hablado al principio, que ya empezó a asomar en el año 92, perdón, en el año 82 empezaron a producirse los primeros casos, y luego, bueno, la corrupción fue creciendo. Donde hay dinero, hay gente dispuesta a corromperse. Nunca es suficiente, parece ser. Bueno, esto es una reflexión personal, pero parece ser que hay gente que nunca tiene suficiente o que entra en una dinámica de más, adicción al dinero, adicción a la vida de lujo a cambio de vender su alma al diablo. Legislatura de la crispación, 1992-1996. Por primera vez desde que Felipe González accedió al poder en el año 82, una década anterior, se produce una situación de crispación creciente. Aunque había habido en el año 82, 83 la oposición de la Iglesia, había salido a la calle y demás, pero vamos, ni mucho menos tenía que ver con los años de la crispación. Aquí tenemos un personaje central, Aznar. Su famosa frase, váyase, señor González, váyase. Pues Aznar, tras la refundación de Alianza Popular, creando un nuevo, partido no nuevo, sino refundado, con un nuevo nombre, Partido Popular, ¿vale? La oposición conservadora empezó a acaparar votos y apoyos. Bien, que fue la respuesta a la pérdida de votos y apoyos del Partido Socialista por la corrupción, la crisis económica y demás. En el año 93, Felipe González, a pesar de todo, ganó
Perdón, esto es el año 93. Bien, del 93 al 96, la última legislatura. Estaba ya aquí pensando y algo no me cuadra. Es del año 93, del año 93 al año 96. A pesar de todo, Felipe González consiguió ganar las elecciones. Aznar, que se veía ganador, Partido Socialista ganó al Partido Popular y llegó a su último gobierno de esta etapa de Felipe González, con un bipartidismo creciente, a pesar de que Izquierda Unida, los antiguos comunistas, con una figura central, Julio Anguita, fallecido recientemente, también llevó a cabo una refundación, instaurando una coalición Izquierda Unida con cierto éxito electoral, ¿vale? Fue la oposición de izquierdas al Partido Socialista. El electorado se empezó a dividir en tres grandes grupos. Una clase, el PSOE estaba apoyado por una clase media satisfecha con las medidas sociales que habían llevado a cabo en estos 10-12 años de gobierno. El Partido Popular en esta época acaparaba el apoyo principalmente de las clases más acomodadas, de las clases altas y de las clases más comprometidas religiosamente. Bien, y Izquierda Unida acaparaba cierto apoyo de sindical, obrero y también de una clase media muy ideologizada. Al contrario de lo que se pueda pensar, Izquierda Unida estaba en su época formada por cuadros de intelectuales, profesiones liberales y demás, que era una clase media ideologizada. Bien, los escándalos que se iban sucediendo uno tras otros, más la división en las filas socialistas, fueron derrumbando el proyecto de Felipe González de estos 13 años. La corrupción, el asunto del hogar, el hermano de guerra, que surgió al principio, el caso de Filesa, el caso de Ibercor, Mariano Rubio, el gobernador del Banco de España, Luis Roldán. Tremendo. Fueron años tremendos en que la prensa empezó a sacar, a airear, y como corresponde a su papel, la búsqueda de la verdad, no el ser unos seguidistas de un partido u otro, sino buscar la verdad. No es, como decía aquella frase, bueno, no recuerdo, es abrir la ventana, no es decir que hace sol o que está lloviendo, sino abrir la ventana y ver la verdad. Un gran trabajo se hizo aquí, periodístico, considero yo, destapando toda esta corrupción. Hubo un acuerdo en este año 93 de legislatura con Convergencia y Unión, que fue criticado, bueno, que si los nacionalistas, para arriba, para abajo, pero bueno, luego también le pasó al PP, como veremos luego, en el año 1996, que también empezó a hablar catalán en la intimidad. Hubo una campaña de prensa al margen de que se aireara la corrupción, pero también hubo una campaña de prensa muy enfocada en la figura de Felipe González para acabar con su carisma y que ya estaba bastante deteriorado. Ya habían pasado 12 años y bueno, ya la sociedad había visto bastante y bueno, el prestigio había sucumbido. También hubo una demostración de que no existía la impunidad en los políticos más relevantes cara a la justicia. Y en el año 1996 se produce la victoria por la mínima del Partido Popular de José María Aznar como presidente del gobierno, con el apoyo de Convergencia y Unión, de los nacionalistas catalanes, con los que llegaron a un acuerdo de legislatura. Y en aquella época entramos en una nueva etapa en todos los aspectos. Me refiero, a partir del año 96
Alternancia. Alternancia tranquila, a pesar de la legislatura, la crispación y tal, pero bueno, una vez que llegan a un acuerdo de legislatura, Convergencia y Unión más el PP, que es el ganador de las elecciones por la mínima, hay un traspaso de poderes tranquilo, no pasa nada, estamos en democracia, habéis ganado, habéis conseguido, que es lo normal. Lo que no se entiende es lo que está pasando ahora. No se entiende. Estamos en democracia, pues hay un partido que gana las elecciones y otro partido que las pierde. Y porque así está montando el sistema electoral en España, siempre va a buscar apoyos de sus más afines e incluso puntualmente de otros con los que se pudiera entender, ¿por qué no? ¿Vale? Y el que ha perdido, cuando pasan los años, pues pasa a ocupar esto, y el que ha ganado pasa a ocupar esto. Es un sistema bipartidista y ya está. Pero no hay que ponerse como locos. Vivimos momentos difíciles, está claro que vivimos momentos muy complicados. Pero una cosa es presionar, que forma parte de la normalidad democrática, desde la prensa buscar la verdad. Hoy en día esto es impensable. ¿Por qué? Bueno, es pensable, pero no se entiende así. ¿Por qué? Porque hoy en día la prensa está o al servicio de unos o al servicio de otros, y para ellos la verdad esto siempre dice la verdad, y para otros esto siempre dice la verdad. Eso no es normalidad democrática. Me estoy yendo, estoy en el año 96, en el que las cosas estaban en otro punto de histórico. Estaba en otro momento histórico. Bien, pues dicho esto, no me queda nada más que hacer un resumen general tras una hora aquí contando los años de gobierno desde el año 1982 al año 1996. Los años de gobierno de Felipe González, del Partido Socialista, fueron unos años de consolidación de la democracia, donde quedaba lejos ya el 23 de febrero una alternancia democrática, que es lo normal en un sistema constitucional, la puesta en marcha del Estado autonómico, la actualización del ejército, la modernización, la participación en misiones internacionales, la participación en estructuras supranacionales, ¿vale? En la Unión Europea, en aquella época la Comunidad Económica Europea, la participación en la OTAN y demás, en el ejército, en el terreno de lo internacional. En el terreno interno, una serie de ajustes que llevó a cabo el PSOE, la desindustrialización de grandes áreas, sobre todo del norte, pero también del centro, de Cataluña y demás, reconversión industrial, que le llamaban en la época, desregularización del mercado de trabajo, para converger con la Comunidad Económica Europea. Todo esto a cambio de cierto aumento del nivel de estado de bienestar, una actualización de las pensiones, la universalidad del sistema público de salud, de la educación y una serie de libertades sociales, como el derecho al divorcio, el derecho al aborto y demás, que contó con la oposición de la Iglesia. Bien, luego en cuanto a el Estado de las Autonomías, como he dicho, fue un proceso progresivo que partió de la Constitución del año 78, que reconocía ese derecho, pero tras el acuerdo del 81 con la Unión de Centro Democrático y el Partido Socialista, llegaron al acuerdo para empezar a poner en marcha aquello. Principalmente fue para dar respuesta a las nacionalidades históricas de Cataluña y del País Vasco, que tantos problemas había generado en la historia por su histórica reivindicación de autonomía, de grandes cuotas autonómicas, de gestión de sus propios recursos al margen del Estado central.
Bien. Y luego, pues bueno, esto, una serie de la corrupción en el Partido Socialista desde los primeros momentos empezó a apuntar, fue creciendo, por lo menos se fue aireando, se fue conociendo cada vez más, y es algo que antes no se conocía y que causó gran malestar social, y supuso una gran pérdida de apoyo del Partido Socialista, que acabaron derivando al mismo tiempo a la oposición de derechas, se iba reorganizando, se refundó el Partido Popular y empezó a recoger aquel descontento, llegando a ganar las elecciones en el año 1996 y formando un gobierno con el apoyo de Convergencia y Unión de los nacionalistas dentro de la normalidad democrática. Bien, y a partir de ahí, en el próximo vídeo hablaré de la España actual, de los gobiernos de Aznar y Zapatero. Bueno, muchas gracias. Chao.